Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Nuevamente comenzamos un nuevo programa desde el espacio interior y bueno, ya procedo a saludar ahora con formación completa. Hola Delfina, hola Marcos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan? Sí, sí, ahora está la tercera integrante del programa que nos va a hablar de su sección hoy. Muy buenas noches chicos y a toda la querida audiencia. Por fin llegué y esta noche comparto con ustedes. Bueno, agradecerles segundo programa, como les comentaba. Estamos muy contentos porque bueno, la verdad que, por ejemplo, la red de Instagram. Yo tenía la expectativa de llegar a 80 seguidores y hemos superado ampliamente porque llegamos a 85. La verdad que bueno, nada, estamos muy contentos. Realmente primera semana, la consigna la dejamos media tarde, pero bueno, no nos han mandado, vieron ustedes los mensajes, no nos han mandado tan personalizados un poco la experiencia de la cuarentena, pero más o menos hablaban un poco de lo mismo, ¿no? ¿Leyeron por ahí? Sí, de paso le mando saludo a Adriana, que fue la que se movilizó un poquito y envió este mensaje hablando de esta situación, justamente de cómo esta cuarentena llevó a lo que es el nombre de este programa, ¿no? A pensarse un poquito desde el espacio interior y tener que frenar, fue ese frenazo de la actividad que todos teníamos y reflexionar un poquito sobre nuestro espacio interior. No solamente eso, sino que también nos cambió nuestro modo de vida. Sacamos también todo lo que somos como personas. Y nada, nos volvimos a readaptar a una nueva normalidad, entre comillas. Tal cual. Bueno, sin mucho más, ya tenemos que arrancar porque las secciones están todas preparadas. Así que vamos con la primera sección, presentación oficial. Bueno, esta sección, como la presenté en la semana anterior, viene a ser la frase submarina, un poco lo habíamos comentado, tenía que ver con esto de profundizar un poco más en el significado del tema. En este caso se extrae un fragmento de canción y se hace un pequeño análisis muy escueto y vamos a arrancar. Pregunta retro, ya nomás. ¿Han escuchado hablar? Sí, seguramente que sí. Minguito, ¿lo conocen a Minguito de Sí. Polémica en el Bar? Sí. Ese personaje que un poco yo estuve averiguando, vieron que tenía siempre un tinte caricaturesco, porque, bueno, siempre se presentaba como medio desprolijo, era así como medio como un estado de abandono, pero generaba esa simpatía con el público, ¿no? Porque, bueno, un poco averiguando un poco más de en qué estaba basado ese personaje, tiene que ver con, en la época de los 60, 70, sería como tipificando a el hijo de inmigrantes italianos, que, bueno, que son así como un carácter medio bruto, como un lenguaje medio lunfardo, y vestía, digamos, con ropa que le quedaba chica, con un poco de apariencia gastada, y también, bueno, el pelo, ¿no? También no estaba peinado, ¿no? No era, digamos, estéticamente agradable para los preceptos de aquel momento, pero no dejaba de generar simpatía por esto que les digo, de que generaba cierto humor, y además que algo interesante que tenía él, y que por eso lo traigo a colación, es que tenía como una reflexión bastante profunda de los temas que tocaban en la mesa. Polémica en el Bar es un programa televisivo, y él siempre ahí acotaba y siempre tenía que decir cosas muy interesantes y reflexionaba al respecto. Entonces nada, eso reflejaba cierto bagaje cultural e intelectual de él, más allá de esta imagen caricaturesca que él presentaba. Un poco traigo a colación a este personaje porque la frase submarina de hoy habla un poco de eso, que es el tema sucio y desprolijo de Papo, que también justamente el compositor y músico Norberto Napolitano, Papo, es Tano, ¿sí? como lo representaba Minguito, y también tenía un aspecto, ¿se acuerdan de Papo? Siempre tenía un aspecto bien rockero, bien desprolijo, pero no hay que olvidarse de eso, que era rockero, con todo lo que eso significaba en la década de los 70, ¿no? Este tema es del año 1973
Y básicamente está pensado como una respuesta a esta condena que había social sobre el ser rockero, ¿no? Que ya sabemos, en aquel momento era, bueno, como perder el tiempo, un bueno para nada, ¿no? Como que sos un caso perdido. Ya sabemos que Papo, bueno, terminó siendo una bestia por su talento con la viola y por él como compositor, pero bueno, sabemos que el estereotipo del rockero era mal visto, ¿no? Entonces, un poco viene a hacer este tema como un alegato en función de la libertad de expresión, tanto estética como musical, ¿no? Y además que es un descargo contra la moral opresora de aquellos tiempos que deslegitimaban un mensaje claro que venía en ese entonces a decir el rock nacional, que era esto de que le cantamos a lo que nos hace bien, le cantamos a la felicidad y sobre todo vamos a decir las cosas que nos molestan y que hay cosas que no están tan buenas como parecen ser. Y ese era el mensaje del rock, ¿no? La frase es bastante escueta y clara, que dice: yo, que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser, no cambia nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz. Y ahí, al principio, cuando dice, él asume, ¿no?, que él es un hombre desprolijo, pero no tiene conflictos con su ser, o sea, muestra cierta satisfacción con su vida. Y eso, digamos que si uno un poco profundiza en la canción, tiene que ver con, hay cierta cercanía con la novela del Principito, porque le da un verdadero valor a las cosas pequeñas, ¿no?, a los pequeños detalles. Porque, por ejemplo, al principio del tema dice: todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. O sea, él a toda la mañana le encuentra algo diferente y novedosa, ¿no? Entonces, el Principito también tiene un poco esta impronta, la obra del Príncipe, y básicamente nos está diciendo Papo que lo esencial es invisible a los ojos. Tal como el género musical que él tocaba en aquellos tiempos, era más importante el mensaje. Eso era lo más urgente, más que lo estético, más que el cómo se veía. El rock era mucho más que un ruido de latas, y Papo era mucho más que un tipo sucio y desprolijo. Ambos tenían algo que decir, y eso molestaba. Molestaba al orden social, orden que este sucio y desprolijo no veía tan ordenado. Por eso, en otra oración de la canción más adelante, dice: estoy algo cansado de vivir en realidad. Y no porque su vida no le gustara, sino que está cansado justamente de las caretas superficiales, de aparentar ese orden que los demás expresan por fuera, pero que no se refleja en su manera de actuar. Con sus sacos, sus pelos bien cortados, sus modales bien aprendidos, pero en su obrar, en su manera de pensar, de entender el arte, la cultura y sobre todo lo que significaba el rock a la propia juventud, ¿no? Entonces, retomando a Minguito, tanto él, en Polémica del Bar, como este maestro del blues y el rock and roll, entendían que un poco de suciedad y desprolijidad no afectaban la eficacia de sus cabezas. Ellos sabían que estaban en lo correcto. Su mensaje era bien claro: hay que aprender a mirar más con el corazón y menos con los ojos, ver más allá de las apariencias, valorar las cosas por aquello que en realidad son y no por lo que parecen. No cambia nada estar un poco sucio si tu cabeza es eficaz, nos dice Papo. Las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales, y todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser.
y un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Con muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada, está un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. Es eficaz. Es eficaz. Ground control to Major Tom. Bueno, muy bien. Juan, ¿qué personajes tan entrañables has traído a la memoria, no? Minguito, Juan Carlos Altavista, ese personaje de nuestra niñez, el Principito también, bueno, y no tan tierno el señor Papo, pero también con muchas cosas para decir, ¿no? Sí, tal cual. A mí me quedó resonando eso, que no tengo conflicto con mi ser porque en la apariencia no me fijo. No como respuesta, como dice, no como respuestas un poco sucio, puede ser que diga, si mi cabeza es eficaz. Ujú. Así es. Bueno, sí, era el mensaje que nos daba Papo, que no importa tanto lo de afuera, sino esto de mirar las personas con el corazón. Y ojo, yo te voy a retrucar ahí, Papo tiene canciones pero muy románticas también. Desconfío, hay temas Juntos a la Par. Ojo, que el tipo tenía su lado tierno también. Claro. Pero sí, es cierto que es conocido por su aspereza en el rock and roll. Bueno, vamos a arrancar con la... Ah, perdón. Mando saludo a mi mamá, que me está mirando. Nos manda saludo a los tres. Gracias, vieja, allá de Los Pagos de Alta Italia. Y a toda mi familia también, de paso. Y bueno, vamos a dar comienzo a lo que es el búho de Minerva hoy. La sección de filosofía del programa. Bueno, vamos a hablar hoy de la pregunta fundamental de la filosofía. Hay una pregunta fundamental que se le ha llamado así, la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Cuál les parece que puede ser? Si ustedes dicen, ¿cuál será la pregunta más fundamental que puede hacer la filosofía? Bueno, esta pregunta la formula Leibniz en el año 1714 en su obra Principios de la Naturaleza. Y es una pregunta muy sencilla, que es ¿por qué existen cosas? ¿Por qué existe este universo? ¿Por qué existe todo lo que nos rodea? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué hay existencia? En realidad Leibniz literalmente dice ¿por qué hay algo más bien que nada? Porque podría haber pasado que no hubiera nada y sin embargo hay cosas. Entonces, ¿por qué existe todo esto? Hay un principio en la filosofía que se llama el principio de razón suficiente, que dice que todo tiene su porqué. Todas las cosas que existen tienen un porqué, están ahí. Entonces, ¿por qué existen cosas? Y de ahí se derivan dos preguntas. ¿Existen desde siempre o tuvieron un inicio?
Y acá vamos a empezar a ver cómo se complejiza la reflexión. Porque si pensamos que las cosas existen desde siempre, nos hallamos en el problema de que nuestro cerebro es incapaz de concebir algo que existe desde siempre en el pasado, pero desde siempre. Eso el cerebro no lo alcanza a captar. Y si pensamos que las cosas tuvieron un inicio, surge la pregunta, ¿cómo surgió? ¿No? Otro principio de la filosofía es: de la nada nada surge. De la nada nada surge, otro principio de la filosofía. Entonces, ¿qué había antes de ese inicio? Si había nada, entramos en contradicción con el principio de la nada nada surge. Y si había algo, es que no estamos en el principio, es que tenemos que retrotraer ese principio todavía más atrás. Entonces esta pregunta ha hecho develar a muchos filósofos. Kant dice que estas preguntas sencillamente no las puede alcanzar el ser humano, están fuera del alcance de su aparato cognitivo. Bueno, es interesante esta reflexión, ¿no? Que quisiéramos dejarla para la audiencia, que se siente un ratito, por ejemplo, hoy que está lindo, que salga afuera, se siente un ratito y piense por qué existen estas cosas, ¿no? ¿Por qué existen? ¿Cómo existieron? ¿Tuvieron un principio o existen desde siempre? Bueno, muy brevemente, esa es la reflexión que les quiero dejar hoy a las personas. Que se sienten un ratito hoy, 5 minutitos, y digan, ¿por qué existe este universo? Esto nos pone en lo que se llama la actitud filosófica, la actitud de preguntar, que muchas veces preguntas que no tienen respuesta. Y lo que nos genera esa actitud filosófica es esa sensación de extrañamiento, de saber que estamos en un mundo que en parte es incomprensible. Nos hemos acostumbrado tanto a las respuestas fáciles o obviar, por ser tan evidente que de hecho existimos, obviar la pregunta, ¿no? La filosofía también se conoce como un análisis de lo obvio, aquello que es tan obvio que no llegamos a preguntarnos sobre ello, ¿no? Podemos pensar un pececito en el mar, si él sabrá que vive en el mar. Bueno, quizás es tan obvio, tan evidente para él lo que le rodea, que no tiene quizá conciencia de otra cosa, y lo mismo nos puede pasar a nosotros los seres humanos. Esa sensación de extrañeza la queremos representar con una canción de David Bowie, acompañada por una actriz estadounidense, Kristen Wiig, que se llama justamente Extrañamiento o Rareza Espacial, Space Oddity. Es una canción de 1969. Algunos dicen que se compuso justamente por la llegada del hombre a la luna, y de hecho en la transmisión de este acontecimiento se transmitió la canción de David Bowie. La versión está sacada de una película muy hermosa que se llama La vida secreta de Walter Mitty, que invito a todos a verla. Así que bueno, esta era la reflexión muy breve de hoy, que todos nos podamos sentar 5 minutos y pensemos cómo es que este universo llegó a existir. 5 minutos. Escuchamos la canción. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating on my tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Solo hace falta el amor. Se puede amor. Buena combinación. Pasamos de lo... Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bueno, volvemos con otra sección ahora. Pasamos a la sección de Adán y Eva en el Big Bang. Marcos nos dejó reflexionando muy profundo, la verdad. Sí, tal cual. Nos rompió el marote. Yo no la puedo responder porque tengo creencias al respecto. Por eso la sección de Delfina también viene a ser interesante por estas cosas. Pero la verdad que, nada, muy, muy interesante lo que planteaba Marco, esto de el tiempo, el pasado, qué es lo eterno, cuándo fue el principio. Resuelvan tarea para la casa. Sí. ¿De dónde venimos? Falta también. ¿De dónde venimos? Que era otra pregunta filosófica. Bueno, les doy la bienvenida a toda nuestra audiencia y a mis colegas también, a la sección de Adán y Eva en el Big Bang. En el programa
programa anterior yo les comentaba en un audio que un aspecto que me interesaba desarrollar era la dimensión identitaria pampeana en el aspecto religioso. Bueno, esta idea había surgido a raíz de que fui integrante de un programa de extensión, como se lo había dicho a mis compañeros, sobre las identidades religiosas de los pampeanos, historia y actualidad. La verdad que me encantó cuando formé parte de este grupo dentro de la universidad y hoy quiero compartirlo con toda la audiencia. A lo largo de los programas la intención es ir respondiendo justamente en qué creen los pampeanos y armar esta identidad religiosa de los pampeanos. Para ello, lo que les traigo como texto introductorio, un artículo que se encuentra recientemente publicado en el 2019 en la revista Huellas, escrito por Eric Morales Mucker, que es un docente de la Universidad Nacional de La Pampa, investigador en historia religiosa. Y hace un estudio sobre la diversidad religiosa de La Pampa durante los siglos XX y XXI. Lo que el autor hace es tomar justamente información que brindan los censos nacionales, el territoriano y el Registro Nacional de Cultos, y va a analizar justamente los cambios y continuidades de las tradiciones protestantes y la emergencia de nuevas expresiones evangélicas en el territorio tardíamente incorporado al Estado-Nación. Lo que invito a la audiencia justamente es para que lo lean, contiene datos estadísticos, tablas y gráficos, para que no se vuelva tan tedioso su explicación, porque estamos hablando de datos estadísticos justamente, y además porque el autor retoma los recaudos de trabajar justamente con este tipo de fuentes. Y si bien aclaro a la audiencia que aparecen nuevos conceptos, a lo largo de nuestros programas los iremos conociendo aún más. Dicho esto, bueno, vamos a empezar explicando que el autor, algo que los quiero también invitar a que reflexionemos, es que el autor retoma dos categorías analíticas de Alejandro Frigerio e Hilario Wiñaski, en el que expresan que los términos diversidad religiosa y pluralismo religioso no son términos intercambiables. Diversidad religiosa se entiende justamente la efectiva existencia de una variedad de cultos y expresiones religiosas, mientras que el pluralismo religioso implica la valorización efectiva de esa diversidad. En este sentido, él va a plantear que Argentina fue un país caracterizado por esta compleja trama de religiones y espiritualidades, aunque en su trayectoria esa pluralidad se encontraron ciertos obstáculos. No olvidemos que en La Pampa el gobierno provincial crea la Secretaría de Cultos y Relaciones Institucionales, que es la ley 2973 en el año 2016. Bueno, una de las cuestiones que me parece fundamental también que tengamos en cuenta es que los cultos están sujetos a la ley número 21.745, cuya normativa, lo que regula el Registro Nacional de Cultos, supone los requisitos para las expresiones religiosas y en algunos casos se torna un obstáculo burocrático administrativo, dice el autor. En consecuencia, bueno, no todas ellas figuran bajo esos límites. El autor lo que expresa es que a partir de fines del siglo XIX, en el año 1800, en el censo de 1895, lo que se registran son las tradiciones. Se observa es que las tradiciones cristianas tenían un notable peso en Argentina. Después del catolicismo, el segundo grupo religioso importante son los protestantes y otras expresiones reformadas, dice él. Bueno, en relación con el total de censado y el número de católicos, constituyó un grupo ínfimo y estuvo distribuido de manera desigual dentro del país. Dentro del 92,1% se concentró en las 5 jurisdicciones que son Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut, y 4 de cada 10 protestantes residió en Capital Federal. Para esta época fue posible asociar la población protestante con aquellos de origen extranjero, y la región patagónica, en donde la densidad evangélica fue mayor debido al desarrollo de la colonización en Chubut y la presencia de galeses nonconformistas y episcopales. También el autor lo que manifiesta es que antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, en los territorios sureños se dio una tendencia que perduró en las siguientes décadas, que es el peso del protestantismo que comienza a diluirse a causa del crecimiento de la población católica. Y en la Pampa Central, el territorio sureño con mayor cantidad de habitantes para la fecha, contó con 71.662 católicos y solo 24
2024 protestantes. Tanto en Río Negro como en Tierra del Fuego la presencia protestante también resultó poco significativa y en Chubut los protestantes ocuparon un lugar destacado. Para el censo de 1947 se ratificaron las posiciones que anteriormente mencionamos. El catolicismo tenía una preponderancia dentro de la sociedad y aquellos individuos vinculados con el protestantismo seguían ocupando el segundo lugar, mejor dicho. Luego le siguieron los ortodoxos y otros cristianos, judíos e individuos con otras religiones. Acá resulta pertinente también resaltar, como dice el autor, que también lo vamos a traer a colación en el programa, es aquellos individuos que se consideran sin religión o con creencias desconocidas. Con respecto al mundo protestante en Capital y la provincia de Buenos Aires, se concentraron el 46,8% del total en consonancia con su evolución demográfica, mientras que el litoral resaltaron las jurisdicciones con mayor densidad evangélica del país. Fíjense esto, en cambio, la densidad evangélica de la Patagonia tendió a diluirse a causa del arribo de no protestantes. Bueno, en los territorios nacionales los católicos constituyeron un grupo dominante. A ellos le siguieron los protestantes, israelitas y ortodoxos, y a su vez se van a registrar 71 individuos identificados con otras tradiciones cristianas, 123 adscriptos a otros cultos no cristianos. También aparece como religión desconocidos y otros sin religión. Y algo interesante que él empieza a analizar más detalladamente es lo que figura en los departamentos tanto de Capital como de Maracó, donde resaltaron los católicos. Es destacable también el peso del catolicismo en la capital territoriana y la dispersión, dice él, geográfica de la diversidad religiosa. Fíjense que él vuelve a retomar el concepto de diversidad religiosa. Los protestantes se ubicaron en Ucal y Huatraché, los ortodoxos en Conelo y Ucal, los judíos en Ucal y Atreucó, las escasas familias musulmanes en Capital y los no cristianos en Toay. Maracó resultó un departamento con mayor cantidad de individuos sin religión o religión desconocida. Ya para mediados del 20, mientras que la capital territoriana concentraba la mayor cantidad de católicos, Ucal era un departamento con mayor diversidad religiosa. Pero lo característico es que allí se concentraron grupos protestantes e israelitas asociados con la colonización valdense, judía y ruso-alemana, donde aparecen los luteranos, ortodoxos y judíos. En la conformación del censo de 1960 no modificó la existencia exhibida de la década anterior. Aparecen mayor número católicos, luego le siguen los protestantes y se produce el ocaso de la Patagonia como área de alta densidad evangélica y el ascenso de las provincias de Misiones y Entre Ríos como provincias con mayor presencia de protestantes, luego Capital Federal y Buenos Aires. Mientras que La Pampa, el escenario religioso no presentó tampoco variaciones importantes. Los departamentos de Capital y Maracó mantuvieron una alta población de católicos. Ucal preservó su posición con mayor cantidad de protestantes e israelitas judíos. Bueno, seguidos por Huatraché. Y otros grupos protestantes importantes se identificaron en los departamentos de Maracó, Capital y Conelo. Bueno, con respecto a la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas, ya entrando al siglo XXI, el 76,5% de los argentinos se identificaba con el catolicismo, el 11,3% se define indiferente a lo religioso y un 9% se consideran evangélicos. Es interesante porque el autor acá hace una distinción más profunda entre protestantes históricos y pentecostales y neopentecostales. También, bueno, se van a encontrar los testigos de Jehová, mormones y otros grupos y otros cultos, ¿no?, restantes. En La Pampa, según el Registro Nacional de Cultos, existen alrededor de 256 entidades religiosas no católicas. Y del total, 121 entidades pueden ser agrupadas dentro de estas corrientes religiosas. El protestantismo agrupa 20 entidades, entre ellos se van a encontrar los luteranos, valdenses, menonitas, bautistas, pero su posición es inferior a la de aquellas iglesias que agrupan dentro del postprotestantismo, que son testigos de Jehová, adventistas y mormones,
que en total suman 33 entidades. Luego se encuentran también en una situación inferior, pero están presentes, tradiciones espiritualistas y afro-umbandas. El autor remarca también esto de que el campo pentecostal es heterogéneo, lo explica muy bien, y en la mayoría de los departamentos pampeanos puede identificarse al menos 2 entidades pentecostales o neopentecostales. Menos en el caso Ucal, en el que, como bien habíamos dicho, aparecen 6 iglesias protestantes históricas, tanto valdenses y luteranas, que mantienen una fuerte vinculación con descendientes de familias de migrantes y colonos. En términos generales, el número de entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos es proporcional a la población de cada sección. Las jurisdicciones correspondientes a las ciudades principales como Capital, Maracó, Ponelo, Ralicó, Utracán, Toay y Calefú presentan la mayor cantidad de entidades religiosas. El sudeste pampeano, Ucali y Huatraché, constituyó un espacio diferenciado desde principios del siglo XX, presentó una diversidad religiosa singular vinculado directamente con la instalación de familias de colonos, valdenses, luteranos y judíos, mientras que las expresiones pentecostales y post-pentecostales, post-protestantes mejor dicho, tuvieron un desarrollo limitado. Dicho esto y haciendo alusión a los datos estadísticos, porque esto es más que nada un estudio cualitativo, y viendo que el autor utilizó el concepto de diversidad religiosa, me parece pertinente preguntarnos si existe el pluralismo religioso, es decir, la existencia efectiva, la aceptación efectiva de estas diversas religiones. Así que, dicho esto, los invito a reflexionar y a que pensemos si aceptamos también al otro, ¿no? Al otro que profesa una fe distinta, al que piensa distinto, al otro con mayúscula. Entonces traemos a colación también, y los invito a escuchar, la canción Where is the Love de Black Eyed Peas, que hay una parte muy particular en donde se preguntan ellos si practicamos lo que profesamos, dicen una parte de la traducción de la canción, y otro que me resulta pertinente es si ofrecemos la otra mejilla, ¿no? Para pensar está. Así que bueno, le invito a la audiencia a que escuchemos la canción. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. There's some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. Think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop terrorism, but we still got terrorists still living in the USA, the big CIA. Bloods in the Crips and the KKK. If you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. To discriminate only generates hate. When you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. That's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love this'll set us straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to love, yo. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? The love, the love. Where is the love, the love, the love? Feel the weight of the world on my shoulder. As I get older, people get colder. Most of us only care about the money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yo, whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding lead away from unity. And that's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm
feeling down. There's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith until the love is found. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? The love, the love. Where is the love? The love, the love. Where is the love? The love. Where is the love? The love, the love. Vamos a esperar, no sientas temor, que cuando llegue el momento voy a contar hasta 3 y saldremos a enfrentar el mundo. Bueno, Delphi, qué lindo, qué interesante. La verdad me dieron ganas de leer ese. ¿Es un libro el de Eric? ¿O es No, es un artículo de divulgación que se encuentra disponible Ajá. en internet Ah, bien. bien. en la revista Huellas. Bueno, después me lo pasás bien. Es muy interesante esta tradición religiosa en La Pampa, ¿no? Principalmente vinculada al cristianismo, pero también, bueno, el judaísmo, y que tiene que ver con el protestantismo, que tanta importancia tiene en la vida de la gente, ¿no? Bueno, mucha gente pone su fe en su religión y le hace muy, muy bien en su vida. Así que bueno, muy interesante tu tema, Delfín. Tal cual. Además, habría que pedirle a la UNELPAN que mande el certificado para esta chica de la ponencia que acaba de hacer. No, muy interesante, la verdad. Bueno, arrancó prometedor. Así que, Delphi, esperamos que te despliegues con todos esos temas para lo que venga. Recordar, somos desde el espacio interior, nos buscan por las redes, por favor. Estamos en vivo saliendo por la BDC 106.9 por YouTube, el canal de la radio. También estamos por Instagram, somos del espacio interior, nos buscan como de interior con doble I. Y también estamos en Facebook del espacio interior, la página. Ahí estamos compartiendo todas las secciones, adelantamos todo lo que vamos a ver semana tras semana. Y hablando con esto de adelantar, hoy estamos arrancando con este tema de Jauría, nuevamente una sección más de los bolcheviques de la semana, ¿no? Y tenemos esto de los aportes y bueno, contactos que nosotros tenemos en la universidad por formar parte de ese colectivo. Beto Kirchner nos ha alumbrado un poco a raíz de lo que se cumplió el 9 de diciembre, ¿no? El centenario del conflicto de los bolseros en Jacinto Arauz, que realmente, bueno, fue en el año 1921 y 100 años se cumplieron y celebramos que Arauz, el pueblo, por intendencia, haya reconocido este pedazo de historia, ¿no? Y que, bueno, realmente sirve mucho para poner en la mesa todo esto de que, bueno, de poder revalorizar y reivindicar a sectores que en otros momentos han sido invisibilizados o que han sido relegados. Un poco nos va a hablar de eso también Beto, así que sin más vamos a escucharlo, a ver qué nos tiene para decir acerca de los bolseros de Jacinto Arauz. Buenas noches, Marco, Juan, Delfina y a toda la audiencia. Hoy vamos a ver recordar, mejor dicho, un hecho trágico que ocurrió en el sur de nuestra provincia, precisamente en Jacinto Arauz. Se trató de un gran conflicto armado entre los bolseros del ferrocarril y la policía, por desacuerdos entre los trabajadores, las firmas cerealeras y las autoridades ferroviarias. Recordemos que este hecho no fue un suceso aislado, sino que más bien se inscribe dentro de una serie de huelgas y reclamos de trabajadores que se dieron en diferentes regiones del país, ¿no? Recordemos la Semana Trágica en 1919 en Ciudad de Buenos Aires,
los hechos trágicos ocurridos en la Patagonia, con reclamos de los peones del campo, y también los hechos ocurridos en el Chaco santafesino, en reclamo por mejores condiciones laborales hacia una empresa que se denominó La Forestal. Hubo muchos otros más en distintas regiones del país. Pero ¿cuáles eran las condiciones de trabajo de estos bolseros y estibadores a principios del siglo XX? Bueno, consistían más que nada en transportar las bolsas de cereales que venían a los campos, las descargaban y apilaban en los galpones. Ahí pasaban justamente por los controles que hacían los capataces y luego las desapilaban para cargarlas en los galpones del ferrocarril, desde donde se las llevaba hacia el puerto de Buenos Aires o hacia el puerto de Bahía Blanca. Estas bolsas de cereal pesaban 90 kilos, era mucho para un ser humano, para que las cargue un ser humano, y las jornadas laborales eran de 10 a 12 horas. Estas condiciones laborales eran extenuantes para los trabajadores que habitaban en el pueblo hacinados en conventillos, que eran especies de hospedaje, y que estos conventillos se encontraban generalmente a la vera del ferrocarril, no cerca de las vías del ferrocarril. Si se observan los distintos pueblos, o incluso en la misma ciudad de Santa Rosa, se puede ver hoy en día todavía que quedan algunos hospedajes u hoteles, que no solo... Bueno, la mayoría de estos trabajadores no eran del lugar. Algunos trabajaban solo en época de cosecha, porque después se dedicaban, digamos, a la esquila y a echar en los montes de Caldén. Y otros estaban instalados en Arauz para trabajar todo el año. Estas condiciones de trabajo semiesclavo hicieron que los trabajadores comenzaran a replantearse sobre estas duras condiciones y organizarse para exigir cambios a las patronales. De esta manera elaboraron una lista de reclamos que enviaron a la patronal. ¿Y cuáles eran estos reclamos? Bueno, las bolsas debían pesar 70 kilos como máximo. El traslado de las bolsas también debían realizarse a paso de hombre, no al trote, como se practicaban hasta ese momento. Los bolseros federados debían trabajar 8 horas diarias. No se permitía el consumo de bebidas alcohólicas ni el uso de armas. Y luego la corrida de vagones, también el tapado de chatas y el movimiento del burro, como el de la balanza, se debían pagar el doble. Este pliego de reclamos fue entregado a los patrones, que les amenazaron de que si no deponían su aptitud, se contratarían nuevos trabajadores, que de hecho contrataron nuevos bolseros para desplazarlos, pero los bolseros federados, que estaban organizados, les pidieron a las autoridades que les devuelvan su trabajo, respetando sus reclamos. El capataz de ese momento comunicó que les respetarían y harían cumplir el documento de reclamos. Pero a las pocas horas les exigieron dirigirse a la comisaría para negociar el convenio. En ella, lo que les tenían preparado los patrones y la policía no era una reunión de negociación, sino una fuerte represión que terminó con 4 policías y 2 estibadores anarquistas muertos. Una nota de color en estos hechos es que el gran monumento que se les hizo a los policías en el cementerio local, mientras que el monumento de los bolseros en el periodo del ferrocarril se realizó muchas décadas más tarde. Incluso existe una calle en Jacinto Arauz que lleva el nombre del comisario responsable de esta represión, de apellido Basualdo. Entonces es importante rememorar estos hechos, mantener la memoria de estos sucesos, para justamente reconocer
la incansable lucha de los obreros para conseguir mejores condiciones laborales. Vamos a esperar y no sientas temor que cuando llegue el momento voy a contar hasta 3 y saldremos a enfrentar. Bueno, realmente ha sido muy clarificante la intervención de Beto Kirchner. Le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, también ojalá lo tengamos en otras columnitas que va a ir aportando su granito de arena. Beto, la verdad que bueno, muy creo que no hace falta mucho más comentario. No sé si tienen algún dato que pueda aportar a la causa. Sí, por ahí un detalle a color es decirle a la audiencia que pueden encontrar en Pampa Libre, si ponen en Google y buscan en Canal Encuentro, hay una serie de hechos documentales y hay un capítulo destinado justamente al caso de Jacinto Arauz que está inspirado en el trabajo de Jorge Echenique. Exacto, estos bolseros eran de ideología anarquista, que es justamente lo que ha investigado este historiador y gran persona, ya fallecida hace unos años, Jorge Echenique, y que tiene su libro Pampa Libre, y también desde hace unos años una biblioteca popular, Jorge Echenique, funciona en el barrio Empleados de Comercio. Exactamente. Y decir que la serie documental audiovisual está hecha por Mariano Ananía, un importante, no sé si cineasta, hay que decirlo, ¿es cineasta? No. Bueno, no sé, pero productor audiovisual que la verdad que ha hecho también un documental sobre la Histórica, que es una cooperativa que rescataron los trabajadores en Pico y que se había presentado quiebra, los dueños, y terminaron rescatándolo y se volvió cooperativa. La Histórica también es un importante documental que hace Mariano Ananía, así que es importante rescatar su trabajo y en este caso, bueno, no olvidarnos de los bolseros de Jacinto Arauz. Entonces eso ha sido nuestro recorrido con nuestra segunda edición. Sentimos que nos quedamos siempre cortos con muchas ideas que tenemos, pero bueno, vamos a tratar de ir metiéndolas. No sé si quieren decir algún saludito, algo más. Yo recordar algo que iba a decir en mi sección y me olvidé, invitar a toda la gente al concierto de Navidad que va a desarrollar Ópera La Pampa el 19 de diciembre, o sea, el domingo que viene, si no me equivoco, a las 20:30 horas. Sería una ocasión muy linda para ir, si está lindo el tiempo, ir con la familia a escuchar. Y bueno, como siempre, mandar saludos a todos los que nos apoyan y también a mi hija, que recuerda siempre que su papá la quiere mucho. Yo mando un saludo a mi familia y a todos mis pagos, porque decía que venía a la radio y no me creían que iba a estar en un programa de radio. Bueno, agradezco la oportunidad que me dieron mis compañeros, que me sumaron. Bueno, ¿tenemos consigna? Porque... Sí, tenemos consigna para la semana que viene, se acerca la Navidad, viene ese olor, se viene a preparar las fiestas. El olor a mantecol. Olor a asado. Bueno, yo tengo, por ejemplo, para mí, el olor que representa la Navidad es el olor a pasto recién cortado y el olor a humo al asado. Ese es el olor característico en Corrientes cuando se viene la Navidad. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es para ustedes la Navidad y cómo la recuerdan? A ver si empiezan a aparecer en las redes, nos contestan. ¿Y quién dice? Terminemos haciendo un sorteito la semana que viene. Ese ¿cómo la recuerdan? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo recuerdan Navidades pasadas? Sí, exactamente. ¿O cómo la festejan? ¿Cómo la recuerdan? Y puede incluir también cómo la festejan, porque por ahí yo puedo decir, bueno, la Navidad para mí es la mesa llena de familiares, están los abuelos, después te vas... También me ha pasado que mi Navidad incluyó a otras personas ahora después de grande que están en la misma situación que nosotros, es decir, son inmigrantes que están en una situación laboral y que están lejos de su familia en otra provincia. Entonces son coprovincianos celebrando la mesa, por lo menos un ratito, olvidándose de los problemas o la situación, compartimos todos y estamos en una misma sintonía, podríamos decir. Eso para mí era también es la Navidad ahora de grandes. O sea, también muchos van a tener ausencias. Bueno, cada uno sabrá decir desde su lugar
qué es la Navidad y cómo la recuerdan, cómo la celebran, podríamos preguntarnos, más que nada también. Y la semana que viene un especial de Navidad, ¿no? Un especial de Navidad. Bien. Exactamente, y bueno, ojalá que sea de verdadera noche de paz, sobre todo con el tema de las pirotecnias. Vi por ahí que hay movidas, todo con este tema de cuánto sufren los animales con el tema de las pirotecnias, y bueno, siempre, bueno, se viene haciendo concientización sobre eso, Sí. así que, bueno, nada, cópense con la consigna, les esperamos, y ya nuevamente repetimos, estamos por Instagram, estamos por Facebook, y escuchen por favor la BDC 106.9, repetimos el jueves a las 10 de la mañana. Nada, vamos a retirarnos con una frase que es parte de la canción final y que está un poco vinculada a esto que vimos de los bolseros de Jacinto Arauz. Arranco diciendo que masticar frustración, esquivar sus trampas tribales. Somos la minoría dentro del montón con una nueva voz. Pónganle un precio al corazón a ver quién es capaz. Padecer fortaleció. Hasta la semana que viene, gente. Nos vemos. Chau, chau.
escuchando la BDC 106.9 FM. Podés seguirnos en Facebook e Instagram como BDC 106.9 FM. Contactanos en WhatsApp y Telegram al 2954 31 25 41. 2954 31 25 41. Escúchanos las 24 horas online por radiobdc.net.ar. radiobdc.net.ar. Los martes 21 horas de Forma Canción. Un espacio donde se abordan las canciones en sus múltiples formas. De Forma Canción, martes 21 horas, repite jueves 15 horas. De Forma Canción, conducido y producido por Cucu Howes. De Forma Canción, por la BDC 106.9. Los lunes a las 10 de la mañana nos fusionamos en una hora de música. Te contamos lo que está sucediendo en la industria de las canciones de distintos géneros. Fusionados, con la conducción de Lucas Santos. Los lunes a las 10 de la mañana por la BDC 106.9. Fusionados. Repite viernes a las 21 horas. Mi nombre es Fran. Hola, buenas tardes. Nosotros 1 año y medio que estamos acá en el asentamiento y bueno, pude hacer mi casa, así que estoy contento. Sí, nosotros estábamos cuidando una casa y cuidamos como 4 años y bueno, entonces pusimos a ahorrar una plata y el terreno nos dio un vecino de donde nosotros estábamos y nos dijo si quieren hacer su casa, hay un terreno, así que nos ayudó bastante a ahorrar porque están todos caros los materiales y por eso estamos contentos. Hoy podemos tener la casa, así que cuando llegamos teníamos una casa de machimbre de 4x4 y era para arrancar y bueno, y de ahí mitad de cuarentena ya tuvimos la casa. Sí, lo hicimos yo y mi señora, entre los dos nos ayudamos. Es que nos prometieron que nos daban a pagar los terrenos. Y bueno, y eso es lo que nos importó a nosotros, que nosotros sí lo vamos a pagar. Y bueno, estamos esperando. Dijeron cuando pasaba todo cuarentena iban a poner medidor propio, iban a poner la luz y todas esas cosas. ¿Cuántos miembros de la familia son acá? 2 más o menos, yo y mi señora. Y después tenemos el merendero, que son 38 niños que vienen. Así que hacemos los jueves y ahora vamos a abrir los viernes, los sábados o viernes, uno de esos 2 días. Así que ¿hace cuánto que lo venís haciendo al merendero? Y va a ser 2 meses y 3 días, 4 poner. Sí, un poco del asentamiento y un poco son de los vecinos del Santa María. Así que bueno, son varios chicos y nosotros por nuestra cuenta la abrimos y mucha gente nos ayuda, así que bueno. ¿Querés decirnos que si necesitan algo del merendero para por ahí la gente que está escuchando pueda ayudar? Sí, qué sé yo, lo que se puedan acercar con leche o cacao o masita, lo que sea, bienvenido sea, todo es bienvenido. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo pueden hacer para acercártelo? Y nosotros tenemos en el Facebook, dice merendero Talita Kumi. Le damos chocolate, hacemos juegos y también comparten con otros chicos, juegan. ¿Tienen un espacio físico donde se juntan o cómo es? Sí, tenemos un salón de 4 por 8 metros que lo hicimos, lo extendimos. Era una pieza nuestra, pero bueno, la agrandamos, nosotros nos pasamos para un comedor y quedó todo eso largo. ¿Cuáles son las problemáticas del día a día? ¿Qué es lo que hace falta de manera urgente acá en el barrio? Y la luz, todos esperan la luz, porque agua tenemos, así que luz es por los chicos, que hay muchos chicos acá y toda la pelea. Nosotros nos manejamos con un grupo electrógeno, que nosotros le echamos nafta y tenemos luz. Pero hay vecinos que no tienen, se manejan con batería y una portátil y con eso ellos andan. El merendero se llama Talita Kumi, que se encuentra en el Facebook,
o si no pueden marcarnos al 15 50 8895. Bueno, mi nombre es Fran y gracias a ustedes por estar aquí. Y no me sé bien decir la BDC. BDC 106.9 FM. Estás escuchando la BDC 106.9 FM. Podés seguirnos en Facebook e Instagram como BDC 106.9 FM. Contactanos en WhatsApp y Telegram al 2954 31 25 41. 2954 31 25 41. Escúchanos las 24 horas online por radiobdc.net.ar. radiobdc.net.ar.